Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y apaga la vela antes de dormir, nos decía mamá en punto de las 10 de la noche. Apaga la vela, guarda silencio. Afuera, los guardianes esperan escuchar un ruido para saltar la casa. Apaga la vela. Échate a dormir. Cierra los ojos. Duerme tranquila. Mamá vela por ti. Apaga la vela. Échate a dormir. Porque los ruidos de la noche nos acechan. Ni aquí, ni allá hay tranquilidad. Apaga la vela. Mientras duermes, mantén despierta la conciencia. No vaya a ser que los hombres de la oscuridad nos sorprendan. Eso que acaban de escuchar es un poema titulado Merodeadores, que aparece en el poemario A través del tiempo, Amor, de la autora tapatía Elizabeth Chaides. Y este libro tiene una peculiaridad bien grande, y es que la autora, de acuerdo con lo que menciona en la introducción de su libro, es que no escribió estos problemas en corto o mediano plazo para publicarlos, sino que hace una recopilación de todos los poemas que escribió a lo largo de su vida. Y de ahí nace el título que pues aparece en la portada de esta obra. Cuando estás leyendo, resulta bastante interesante ir viendo cómo evolucionó la voz lírica de esta autora. Porque sí, vienen unos poemas que claramente fueron escritos en su adolescencia, o no sé, me atrevería a decir que incluso en su infancia, porque maneja unos temas pues muy inocentes o muy clásicos y se siente hasta cierto punto simplona su poesía, pero conforme vas avanzando se va metiendo cada vez a temas más complejos, más turbios, como el que recité al inicio de este video. Y algo que he de resaltar es que la voz lírica de esta autora se siente muy honesta. No hay nada de artificio, maneja un lenguaje tan común para cualquier lector que se siente una naturalidad pues a lo largo de toda la obra. No cuesta nada de trabajo leerlo y no se siente forzado ni se siente como que la autora haya querido presumir de su habilidad para la poesía. Sí utiliza figuras retóricas, pero digamos que se detiene a sí misma, se pone preso para no abusar de ellas. Por lo cual es pues una poesía muy fácil de leer, de conectar con ella. Y la cereza del pastel aquí es que pues, como son poemas que escribió a lo largo de su vida, no se encasillan en un solo tema y no se siente repetitivo. No sabes qué te va a salir al siguiente poema. Entonces, para alguien que no tiene muy desarrollado el hábito de la lectura o que no sabe si la poesía es lo suyo, esta quizás podría ser una buena opción para comenzar, porque te ofrece diferentes tipos de poesía, con diferentes temas, con diferentes grados de complejidad, y así como la voz autoral de Elizabeth Chaides fue evolucionando con el tiempo, tú puedes ir metiéndote poco a poco en el mundo de la poesía sin siquiera darte cuenta. Pero, ¿qué tal está este libro? Pues vamos pasando a la evaluación del mismo. El primer aspecto que vamos a evaluar va a ser la sonoridad y la cadencia. Y tengo que ser bien honesto. Es un trabajo un tanto accidentado en este aspecto, pero no por la calidad de la lírica de la autora, sino porque por la manera en que viene editado, se siente que se tropieza, la edición le estorba a la experiencia de lectura. Voy a profundizar un poquito más en esto cuando llegue a lo que es ortografía y edición. De momento les voy a decir solamente que cuando lo estás leyendo hay algunas frases o algunos versos que se cortan de manera muy abrupta y no sabes si eso que estás leyendo es prosa poética o si es verso libre. Y cuando llegas al final del renglón que inicia el siguiente, no sabes si detenerte al final para hacer esa cesura y continuar leyendo o si seguir leyendo de corrido. Básicamente tienes que ir adivinando cuál es la cadencia
para darle el ritmo a la poesía. Y no es en uno o en dos poemas, son varios en donde te puedes encontrar con esta cuestión. Como les digo, no es por la calidad de la voz lírica de la autora. En ese aspecto hace un muy buen trabajo y lo voy a mencionar cuando lleguemos al punto de la evocación y de las imágenes. Pero aquí en lo de sonoridad y cadencia no puedes evitar tropezarte en el ritmo por la manera en que viene editado. Y aquí, por todo lo que acabo de mencionar, en sonoridad y cadencia, este libro se lleva 2 de 4 puntos posibles. El segundo aspecto que vamos a evaluar es la densidad de imágenes. Y aquí fue muy complicado saber cuántos puntos darle. Porque, como les decía, es un libro muy peculiar. No se podría evaluar la densidad de imágenes de manera, digamos, homogénea o general. Porque es un poemario armado con el trabajo de toda la vida de la autora. ¿Cómo puedes evaluar la calidad de las imágenes de alguien que nos está presentando un poema que escribió en su adolescencia al lado de uno que escribió una semana antes de publicarlo? Hay años de diferencia y se nota la evolución en ese lenguaje y en la construcción de esas imágenes. Entonces, no puedo hacer una evaluación 100% objetiva tomando como referencia eso. Así que me voy a ir por un lado un poco diferente en esta ocasión y me voy a centrar en cómo utilizan pues las figuras retóricas para construir estas imágenes. Y en ese aspecto, pues como ya les mencioné, sí se siente que se contiene un tanto esta autora. Sí tiene una voz lírica pues muy personal, cargada de muchísima honestidad, pero por lo mismo que se siente como que se pone freno en algunas ideas y para no adornar de más su poesía, pues algunas imágenes no llegan a cuajar como se esperaría, otras sí, pero muchos de estos poemas pues rayan más en lo descriptivo que en lo poético o en esa construcción de imágenes. Por lo tanto, en este aspecto fue complicado llegar a esta conclusión, pero en esta obra la autora se lleva 3 de 4 puntos posibles. El tercer aspecto que vamos a evaluar es la unidad temática y también se me hizo bastante complicado evaluar esta parte de manera objetiva porque, bueno, cada poema en sí es bastante conciso y va directo al tema que quiere tratar, no divaga. Pero al momento de analizar en conjunto el poemario, pues nos vamos a encontrar ahora sí que, como decimos en México, pues los poemas son de chile, mole y pozole. No sabes qué es lo que te vas a encontrar al terminar un poema y comenzar el siguiente. Pues son muchos los temas, son muchos los estilos que maneja aquí. Y a pesar de que sí se notan que va evolucionando en su voz lírica y en la manera en que construye su poesía, pues no hay como un elemento que ayude a condensar todo para decir si toda la obra pues es coherente o si esta unidad temática se sostiene. Les digo, es bastante complicado evaluar este libro con la rúbrica que tengo a la mano para estas evaluaciones. Algo que quizás hubiera podido ayudar un poquito más a orientarme en esto y no sé, quizás a los lectores en general, es que, bueno, no sé si después se vayan a sacar otras ediciones de este libro. Quizás sería conveniente dividir el libro por secciones de acuerdo a las etapas de vida de la autora. No sé, manejar ahí una sección que introduzca o que ponga sus poemas que escribió durante la niñez y adolescencia, otro durante cuando era una adulta joven, otro cuando ya comprendió de qué se trataba la poesía. No sé, a lo mejor dividirlo en secciones por etapas de vida ayudaría a darle una coherencia mayor al trabajo y ahora sí dirías, sí tiene esta cohesión temática. Pero así como está, como les digo, no sabes qué es lo que te va a aparecer después, es una rifa, es una lotería. Y pues también como no puedo evaluar objetivamente este libro, voy a tomar como referencia esto último que les dije, que quizás si hubiera dividido en secciones se sentiría más cohesionado el trabajo
y se entendería mejor ese arco de formación en poesía que pues atravesó la autora. Por lo tanto, en esta parte de unidad temática se lleva 3 de 4 puntos posibles. El cuarto aspecto que vamos a evaluar es la evocación, y aquí sí me la puso fácil, porque a pesar de que es un poemario que abarca la poesía de toda su vida, ya fui muy reiterativo con eso, y quizás lo voy a seguir diciendo, su voz lírica siempre tuvo fuerza. No sé qué tan joven sería cuando escribió sus primeros poemas, pero a lo largo de la obra, con cada poema, pues realmente logras identificar cuál es la emoción que quería abordar o que quería proyectar en ese poema, y con algunos llegas a conectar de manera personal o llegas a empatizar con esa emoción que la autora proyecta. Y como les mencionaba, a pesar de que no se sienten muy adornados sus poemas, pues logra la finalidad de evocar ese sentimiento, esa emoción o algún recuerdo que tienes por ahí atorado en las entrañas del cerebro. Por lo tanto, en esta parte de evocación, mis respetos para la autora. Se lleva 4 de 4 puntos posibles. Y el último aspecto que vamos a evaluar es la ortografía y la edición. Y en cuanto a la ortografía, no tengo nada que comentar. No van a encontrarse ningún error ortotipográfico que les salte. De hecho, yo no le detecté ni siquiera errores de dedo. Está muy bien cuidado este poemario en ese aspecto. Pero en cuanto a la edición, ya les había dicho que, ay sí, en este aspecto, la manera en que está trabajado el libro le mete el pie a lo que es la sonoridad y a la cadencia. Porque el libro, ya lo vieron ustedes, aquí lo tengo, pues está pequeño, sus dimensiones pues son casi de libro de bolsillo o de libro de bolsillo. Entonces pues si le restamos el espacio de los márgenes, nos queda muy poco espacio para escribir el texto. Razón por la cual yo me pregunto, ¿por qué le pusieron una tipografía tan grande? Para el tamaño de la hoja, la tipografía abusa en el tamaño que manejaron. Y por esa razón, como les comentaba, no podrías adivinar a ciencia cierta si en algunos poemas está utilizando prosa poética o si es verso libre, porque se siente que se cortan de manera muy abrupta y en el siguiente renglón hay 2 o 3 palabras nada más y tienes que ir adivinando la sonoridad o tú irle dando tu propia cadencia. El ritmo está algo raro por esto mismo, le jugó muy en contra la manera en que pues lo maquetaron para la impresión. Y esto que voy a decir ya es una observación 100% personal, fuera de la evaluación. La impresión que a mí me da es que quizás la autora priorizó la economía sobre ese trabajo de pulido de la obra. Todos los que somos escritores autopublicados o que nos manejamos en el ámbito independiente, pues sabemos que no es nada barato publicar una obra. Si queremos que uno de nuestros trabajos salga a la luz, tenemos que sacrificar nuestro bolsillo. Y a veces el golpe a nuestra economía es muy fuerte. Entonces, pues si nos están ofreciendo un trabajo o nos están ofreciendo pues una calidad que supera nuestra capacidad de solvencia económica que tenemos en ese momento, pues no la pensamos 2 veces. Siento que ese dilema tuvo que atravesar esta autora. A ver, sacrifico esta parte de la edición, pero mi bolsillo no se va a ver afectado. Y miren, confesión aquí. Ya les había presentado anteriormente este librito, Engendrados. Es una novela corta que yo escribí, viene en formato de grapa, y para bajarle los costos, que mi bolsillo no se viera muy lastimado, y para que los costos no se elevaran cuando yo lo ofertara a los posibles compradores, pues decidí que la portada la iba a generar con una inteligencia artificial. Y he recibido algunas críticas por eso, incluso la directora de la editorial pues sí me llegó a comentar que una vez le preguntaron que si estaba hecha con IA y que se sintió un poco abochornada. Pero bueno, fue una decisión que yo tomé para no castigar mi bolsillo y para que esta obra
pues viera la luz. Ahora viéndolo en retrospectiva, digo, quizás no fue la mejor decisión, pero en ese momento fue la pues opción más práctica que yo encontré para que mi obra se publicara. A estas alturas lo volvería a hacer, pues no sé, yo siento que ya me la pensaría 2 veces, pero bueno, regresando al punto. Todos los que nos dedicamos a esto de la escritura en el ámbito independiente, en ocasiones pues sacrificamos un poco en la calidad de nuestra obra para no lastimar nuestro bolsillo ni el de nuestros posibles compradores. Y siento que, como les digo, la autora tuvo que tomar una decisión similar. Pero bueno, ahora sí, regresando al punto, por esa forma en que el libro está maquetado y por ese tamaño de letra que hace que se corten las frases y que eso pues le juega en contra a esta obra, pues en esta parte de ortografía y edición, pues sí se lleva 2 de 4 puntos posibles. Y por todo lo anteriormente dicho, este libro se lleva 14 de 20 puntos posibles. Y créanme, es la primera vez que siento así como el ¡ay! Porque me duele que tenga esta evaluación, porque no depende de la calidad que nos está dando la autora en cuanto a su poesía, sino por la manera en que nos llegó el producto ya impreso. Si se trabajan en futuras ediciones estos detallitos que les mencionaban en cuanto al tamaño de la fuente y pues la estructura del libro, fácilmente subiría 3 puntos más. Pero de momento lo que sí les puedo decir es que es un poemario muy recomendable, porque la voz lírica de esta autora, créanme, es muy honesta, y por la variedad de poemas que maneja, tanto en prosa poética, en verso libre y uno que otro con rima, pues no es una lectura pesada. El lenguaje es muy digerible para cualquier persona, y conforme vayan avanzando pues van a notar que efectivamente es una obra de toda la vida. Vamos a conocer a Elizabeth Chávez desde su infancia o adolescencia hasta su edad actual. Y pues, ¿qué más les puedo decir de este libro? Realmente vale la pena darle una oportunidad, especialmente por esa voz tan auténtica que tiene la autora. Y pues aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link a la página de Facebook de Elizabeth Chávez para que se pongan en contacto con ella y le pregunten cómo pueden adquirir una copia de A través del tiempo, amor. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.